Hola, muy buenas tardes. Queridos amigos, hoy a través de estos canales que estamos compartiendo, la Asociación Española contra el Cáncer y su Junta Provincial de Jaén y Onda Cero Jaén, queremos hacerles llegar a todos ustedes algo que nos preocupa. Hemos decidido poner en común con todos ustedes, con todos los espectadores, y una vez que ha pasado esta situación tan atípica, cómo se está viviendo ahora mismo el post-COVID, aunque no hemos salido del COVID, pero sí ese post-COVID para los pacientes con algún tipo de cáncer, pacientes que se están tratando, pacientes que han salido, pacientes que se están diagnosticando. Es una situación muy complicada, no solo en la parte sanitaria, también en la parte social, en la parte económica va a haber una trascendencia, se espera que muy negativa en diferentes ámbitos, y hoy queremos compartir con todos ustedes ello. A las personas que nos están viendo que puedan estar ahora mismo enfermas, vamos a intentar bueno, decirles cómo está la cosa, qué miedos deben tener de más o de menos. A veces nos preocupamos demasiado de las cosas. Hoy vamos a intentar que todos ustedes tengan un halo también de tranquilidad. Hablaremos de la situación económica, los recursos que posee la Asociación Española contra el Cáncer a los que pueden acudir. Vamos a hablar con profesionales sanitarios, vamos a hablar con enfermos. Así que en los próximos minutos esperamos que esto que hoy iniciamos en este instante, que es cáncer y COVID-19, los principales retos para pacientes y profesionales, sea una guía para todos ustedes. Les voy a presentar a los participantes de esta webinar que esta tarde vamos a estar con todos ustedes, que estamos aquí. Ana Laura Ortega es oncóloga del Servicio de Oncología Médica del Hospital Médico Quirúrgico Ciudad de Jaén. Ana Laura, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jesús Ruiz es el gerente de la Asociación Española contra el Cáncer de Jaén. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Raquel Villalba es trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer. Raquel, muy buenas tardes. Y Sergio es psico-oncólogo de la Asociación Española contra el Cáncer de Jaén. Sergio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Y saludar de manera muy entrañable también a Esther Camí, que es enferma ahora mismo, enferma de cáncer, y que va a compartir con nosotros la experiencia de cómo ha sido esta situación. Esther, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A nadie le puede crear ningún tipo de sorpresa decir que esta situación que hemos padecido con el COVID-19 ha sido, si cabe, aún más delicada para los pacientes y profesionales sanitarios, pacientes que tienen algún tipo de cáncer. Pero además de ello, ha habido un impacto económico-laboral muy grande. Ha habido un aumento, está habiendo un aumento de la población en paro o ERTE, en una situación de pobreza, al cual se suma pues la enfermedad propiamente dicha. Son muchísimas cosas que queremos evaluar en esta tarde, muchísimos datos que queremos dar, pero lo primero que queremos hacer es saber cómo se ha vivido en primera línea esta situación. Ana Laura, ¿cómo han sido estos meses en una unidad de oncología de un hospital que, por suerte, parece que no se ha llegado a saturar al 100%, aunque sí al 90 y algo por ciento, ¿no? Sobre todo de lo que se esperaba? Bien, realmente estos meses, Javier, han sido unos meses diferentes. Mm, Me atrevería a calificarlo inicialmente como diferente, porque es cierto que ha sido una situación distinta, la hemos vivido fuera, en la calle y en casa, y en el hospital pues hemos vivido una situación distinta, y desde el punto de vista de oncología aún más. Empezamos pues con miedo, lo reconozco, preocupados porque los primeros datos que nos venían de los estudios chinos eran que nuestros pacientes, los pacientes con cáncer, podían tener algo más de riesgo que otras personas, con lo cual eso, pues, desde el punto de vista de los oncólogos y quienes trabajamos en oncología, pues realmente nos preocupó mucho. Afortunadamente, pues creo que se tomaron medidas oportunas, y realmente pues las medidas tomadas por el gobierno en cuanto a las precauciones de la población, el estado de alarma y demás, y luego pues la precaución que se tomó en el hospital, creo que fueron acertadas, porque es cierto que a pesar de tener unos cuidados diferentes a los que ya normalmente tenemos, por ejemplo, pues
instauró un sistema de triaje, que es algo que normalmente solo se hace en urgencias, pero lo hicimos también en oncología, en el acceso a la zona del hospital de día y a las consultas para controlar que la gente que accediera allí pues tuviéramos la máxima garantía de que estuvieran con seguridad. Realmente pues trabajamos nuestro personal de enfermería con equipos de protección individuales. Realmente pues se pidió que solo hubiera un acompañante por paciente. Y hemos tomado pues todas las medidas posibles para que nuestros pacientes permanecieran el mínimo tiempo posible en el hospital. Intentar elegir los tratamientos más cortos, intentar elegir tratamientos orales, intentar que todo lo que se pudieran hacer en su centro de salud o en casa se lo hicieran y estuvieran el mínimo tiempo posible en el hospital, intentar ser lo más respetuosos posibles con los horarios e intentar que quien venía a una revisión pues hacerlo pues con otras alternativas. Con todo eso, Javier, supuso un cambio en nuestro día a día porque realmente pues queríamos proteger a nuestros pacientes, queríamos protegerlos si nosotros teníamos una infección y queríamos mantenernos bien los profesionales para poder seguir atendiéndolos y aunque ha supuesto un reto pues creo que ha merecido la pena y que está mereciendo la pena porque como bien decía es una situación que todavía se mantiene y que tenemos que seguir teniendo cuidado. Una de las grandes dudas que ahora mismo se pueden plantear es el retraso que puede haberse generado. Lógicamente tiene que haber una reestructuración, ha habido un triaje, ha habido una selección, se han cancelado citas, no solo en oncología, sino en cualquier tipo de asistencia a un centro sanitario. ¿Cómo ha sido aquí en Jaén en oncología? ¿Ha sido medio, ha sido mucho el retraso? ¿Se está recuperando ya? Sobre todo para los enfermos que nos puedan estar escuchando. Directamente en oncología se hizo este esfuerzo, pues aparte de nuestra comisión y la comisión del hospital, porque realmente el decreto del estado de alarma obligaba a mantener cierta atención en ciertos pacientes, en pacientes de pediatría, en pacientes de oncología, de hematología. Entonces realmente, pues con el esfuerzo de mis compañeros, pues ha sido uno de los pocos servicios del hospital que ha mantenido una actividad lo más parecida a lo normal, ¿de acuerdo? Entonces, retraso directamente en oncología no ha existido. Pero sí es cierto que se han pospuesto, se han retrasado en cierta manera algunas otras actividades que influyen a nuestros pacientes, tanto durante el tratamiento como en la fase de diagnóstico, como algunas pruebas y fundamentalmente algunas cirugías. Esto se hizo por hacerlo con la máxima seguridad. Realmente las medidas tomadas en nuestro medio, en nuestro hospital en concreto, de lo que te puede hablar Javier, pues están dirigidas, como en toda España, en toda Andalucía, a hacerlo en las condiciones más seguras posibles. Entonces, es cierto que algunas cirugías se han pospuesto. Debido a esto, pues es verdad que algunos diagnósticos nos han llegado un poco más tarde, pero siempre a la hora de valorar ese orden, los cirujanos, los oncólogos, el resto de especialistas que intervenimos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, hemos seguido manteniendo el contacto, lo que se llaman los comités multidisciplinares, para ir seleccionando en qué casos podían retrasarse ligeramente esa cirugía sin que hubiera un perjuicio del paciente. Y cuando se ha considerado pues, que una cirugía no podía esperar, pues se ha llevado a cabo y de hecho, en cuanto a las cirugías programadas, la prioridad absoluta del sistema ha sido volver a iniciarlas con la cirugía oncológica. Con respecto a las pruebas diagnósticas, pues percibimos un ligero desajuste al principio, pero realmente se volvió a la normalidad muy pronto. También es cierto porque disminuyó la presión en el hospital. La gente ha sido muy responsable, a pesar de las imágenes que vemos que son muy llamativas. Yo, desde el hospital como sanitaria, te diría que creo que la gente ha hecho un esfuerzo tremendo. Creo que el esfuerzo de la gente se ha percibido enormemente y entonces, claro, pues al disminuir la presión por ir menos gente a urgencias, por consultarse menos por patologías no urgentes, pues ha habido más disponibilidad de recursos, de pruebas diagnósticas, de tratamientos de camas para quien realmente lo necesitaba. Entonces eso nos ha permitido poder atender, al menos aquí en nuestro hospital, nos ha permitido atender a nuestros pacientes, pienso, en plazos más que razonables.
Para todo aquel que ahora mismo esté esperando una cita, haya tenido un retraso en la visita al médico, le falte una prueba diagnóstica, imagino que ahora habrá una contrarreloj para intentar ponerse al día de un día que no es fácil tampoco, porque los recursos en la sanidad, pues bueno, siempre faltan, ¿no? Pero ¿qué mensaje le puede transmitir? Pues realmente cuando se ha ido volviendo a una normalidad, esta palabra que estamos empleando tanto últimamente, pues se ha ido eligiendo y es cierto que el orden que se ha elegido ha sido por prioridad y por gravedad. Entonces, nuestras autoridades, los cirujanos, los anestesistas han centrado de cara a la cirugía porque era uno de los momentos clave que nos preocupaba por el hecho de a lo mejor a priori suponer algo más de riesgo, pues se ha visto que no se ha hecho en unas condiciones totalmente seguras, se han hecho PCRs a todos los pacientes antes de operarse, la prueba, como sabéis, para detectar si existe o no infección, para asegurar que no había infección y entonces llevarla a cabo, la intervención. Y esto ha supuesto pues, que se hayan movido en el calendario pues, algunas intervenciones para los problemas que podían esperar un poquito y ahora ya es lo que se está programando. Es cierto que sigue adelante, pues ya te digo, el proceso diagnóstico, pero pacientes que estaban pendientes de intervenirse porque se habían diagnosticado, o bien porque habían terminado una serie de tratamientos de quimio o radio y correspondía en ese momento intervenirse. La percepción nuestra de oncología en Jaén es que se han intervenido y en los plazos más que razonables dadas las circunstancias. Y ahora mismo, pues, te diría que en cuanto a pruebas, en cuanto a intervenciones, pues estamos prácticamente en una total normalidad en ese sentido. Puede que todavía, pues no te sé decir, yo soy oncóloga, como sabes, pero puede que alguna patología no urgente, que es igual de importante, pero no urgente, pues todavía no se haya programado, todavía pues no se haya retomado la normalidad las citas, pero sí es cierto transmitirle a la población que se ha seguido un orden de lo que suponía más un riesgo para la vida, ¿vale? Y una vez en esas enfermedades graves pues hemos vuelto a la normalidad, se está, pienso, volviendo prácticamente a la normalidad en todos los escenarios, afortunadamente. Eh, Esther, ¿cómo ha sido este tiempo para los enfermos? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Con más miedo, con más tensión, con más incertidumbre de saber si os podía afectar de una u otra manera? ¿Cómo ha sido tu caso? El mío, personalmente, es el miedo, pero porque yo recién había terminado tratamientos, tuve mi prueba del año, mi PET, yo tuve un cáncer de mama triple negativo, que suele ser bastante recurrente, y me dieron buenos resultados, pero realmente me vi confinada otra vez en casa y era el miedo al volver a empezar, a volver con otra lucha que tampoco podía controlar. Y era mucho miedo. Yo tenía la suerte de no estar en tratamiento, pero gente que ha estado en tratamiento durante este tiempo pasaba aún más miedo, porque en cierta manera se metían en la boca del lobo en el hospital, tanto para las quimios como para las radios. Y creo que el resumen es miedo, miedo. ¿Has tenido casos cercanos de compañeras, de amigas, ¿no? Que han estado en Sí. quimioterapia, en radioterapia? ¿Qué te contaban? Imagino que sería si ya de por sí es una tarea complicada afrontar un día en el que vas a dar una sesión con esta situación, ¿qué te contaban? Pues, por ejemplo, Concepción Mañas me contaba que ella le tocó hacer las 16 sesiones de radioterapia. El problema de eso es que ella tenía que ir a Granada en pleno confinamiento, con lo que no habían hoteles abiertos, no habían restaurantes, no había nada, no se podía quedar en Granada, con lo que tuvo que ir 16 veces a Granada todos los días para poderse dar la radioterapia. Luego dice que dentro sí estaba tranquila, entraba aislada por otro lado, por otra puerta, para no tener contacto con otros pacientes. Y otra amiga, Carmen Cocera, tenía quimioterapia en Sevilla y lo mismo, era cada 2 semanas ese miedo de meterse en la boca. Y además ellas me decían, es la misma palabra siempre, ese miedo, esa incertidumbre de no saber si el de al lado está enfermo o que tú estés enfermo y se lo puedas contagiar a alguien. Y ese miedo es una constante que se repite, tanto los que lo hemos pasado en casa como los que tenían que salir. Eh,
Jesús Ruiz es el gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Jaén. Jesús, ¿cómo ha sido esa asistencia no sanitaria, la asistencia pues, que vosotros intercedéis en ella, tanto psicológica como ayuda económica, como diferentes recursos que se ponen en marcha? Y sobre todo ya no cómo ha sido, que imagino que habrá sido muy duro y muy complicado, sino cómo creéis que va a ser. Bueno, pues nosotros en realidad queremos sacar también lecturas positivas de todo este encierro, ¿no? Nosotros nos fuimos a nuestra casa y desde el principio pudimos trabajar, es verdad que a distancia, no de una manera presencial, pero desde el principio pudimos trabajar bien porque hemos podido tener los recursos necesarios, ¿no? De teléfono, de ordenadores, etc. De hecho, al principio hubo una bajada de actividad, yo creo que un poco lo comentaba Sergio, es un poco porque la gente no quería molestar, la gente no llamaba, la gente no nos requería, porque en las primeras semanas había mucho miedo, como bien dice Esther, pero luego se llegó a una normalidad de actividad y incluso en atención social, que ahora os contará Raquel, pues estamos con una actividad por encima de lo que venía siendo habitual, ¿no? Y probablemente de aquí a final de año, que es cuando se espera realmente la parte económica mala, pues probablemente esa actividad en atención social se incremente. Nosotros, bueno, ha sido un cambio importante, pero realmente nos ha servido también para avanzar. Llevábamos mucho tiempo hablando de la digitalización, de que había que avanzar en el uso de otras herramientas, en el teletrabajo, etcétera, etcétera, y no nos ha quedado más remedio. Con lo cual hemos pegado un salto hacia adelante que yo creo que también es un aprendizaje para futuro que nos ha permitido hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer, como terapias grupales con personas que estaban cada una en su pueblo o que cada una en su casa, utilizando estos recursos, o como otro tipo de asistencia. ¿Dónde sí ha sido muy complicado? Bueno, muy complicado no, imposible actuar, bueno, pues en el apoyo que realizan los voluntarios, ¿no? Es verdad que los voluntarios, con buen criterio, los hospitales, pues lo primero que se decidió fue que no podía haber voluntarios dentro del hospital, como es lógico, por proteger a los pacientes, pero también por proteger a los voluntarios, ¿no? Entonces es verdad que esa ha sido una pata un poco coja, que hemos intentado suplir con llamadas telefónicas a los pacientes, pero siempre hay pacientes nuevos que es más complicado. Y además, esa pata pues un poco ha cojeado. Y el tema de las campañas de prevención, que nosotros somos muy de irnos a la calle a hacer esas campañas de prevención, pues te contaré que nos pilló justo la de cáncer de colon, con el año que viene, si Dios quiere, lo veremos, con toneladas de papel higiénico compradas porque la campaña este año iba otra vez orientada al cribado de cáncer de colon y se usaba el rollo de papel y demás y ahí no lo hemos quedado almacenado. Entonces hemos podido hacer algo de prevención, algo de campañas de prevención en redes sociales, usar otras herramientas que ya veníamos usando. Y en ese apartado sí hemos cogido un poco. El resto, pues, un funcionamiento anómalo, pero sinceramente creo que es para estar satisfechos, porque hemos llegado prácticamente a nuestra media de beneficiarios, tanto en la atención psicológica, en la atención social hemos superado, como ahora os contará Raquel, y bueno, cojeamos en algunas cosas porque es imposible, pero sinceramente satisfechos y también contentos con que hemos aprendido, es decir, con que esto tenemos que sacar enseñanzas positivas y cosas que hemos mejorado incluso para poder en el futuro prestar una mejor atención a los pacientes de cáncer. Jesús, ¿se aprecia ya lo que se espera de un incremento de la ayuda, de la demanda de ayuda económica a pacientes? ¿Se nota ya? No quiero pisar a Raquel, pero sí, en realidad en estos 6 meses llevamos prácticamente concedidas la misma cantidad económica que en todo el 2019. Un poquito menos, pero muy poco menos. El año pasado, Raquel tiene los datos exactos, creo que fue en torno a 37.000 euros el gasto anual en ayudas económicas y llevamos ya este año 31.000. La expectativa es que a final de año yo creo que va a estar por encima del doble que el año pasado. Lo digo porque lo grave económico, es decir, todos aquellos que han estado en ERTE han estado cobrando más o menos bien que no, y la gente ha ido aguantando y tirando de ahorros y tirando de recursos, pero probablemente eso se agote y las expectativas económicas no son buenas. Ojalá nos equivoquemos todos, ¿no? Ojalá nos equivoquemos todos
y acabe el verano y esto pegue un subidón económico, pero no tiene pinta. Así que la expectativa es que de aquí a final de año, pues el gasto en ayudas sociales se incremente mucho. Pero también quiero desde aquí decir que estamos preparados. Es decir, que la Junta Provincial de Jaén, que la Asociación Española contra el Cáncer, ha estado muchos años llevando una política de ahorro, una política de guardar como buenas hormiguitas, y que no le va a faltar, que no nos va a faltar para ayudar a nadie, ¿vale? Entonces, lo que quiero desde aquí es también lanzar el mensaje de que seguimos trabajando, de que seguimos ayudando y que no va a haber problemas, ¿vale? Y que nos llamen y que nos pidan ayuda, que para eso estamos, ¿vale? Muy bien. Raquel Villalba es trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer, quizá la persona que ha vivido más la parte entre cómo están las personas en su salud y cómo están en su mente también y en su bolsillo. ¿Cómo han sido estos meses, Raquel? Porque cambia toda la forma de trabajar, de prestar esa asistencia y sin embargo justo es cuando se incrementa también, como decía Jesús, la ayuda. ¿Cómo ha sido? Bueno, pues la verdad es que al principio, las primeras semanas, la gente tenía un poco de miedo, esa era la palabra, ¿no? Sobre todo ya personas que que tenían su ayuda económica y que la estaban percibiendo, pues realmente cuando entramos en el estado de confinamiento pensaban que a lo mejor al mes siguiente no la iban a tener, y la primera semana tenía muchísimas llamadas en relación a pacientes pues con los que ya llevábamos trabajando, ¿no? Un poco explicándole a la gente la situación, otros pues llamándole, diciéndole que no iba a haber problema, que seguíamos trabajando desde casa, intentando tranquilizar pues a las personas, porque bueno, pues había muchas personas que se encontraban en tratamiento y, como lo ha comentado antes también Esther, tenían que hacer viajes a los hospitales, tenían que ir, ¿no? Explicándole un poco cómo seguíamos estando ahí, que le íbamos a ayudar en todo lo que pudiéramos. Realmente hemos atendido al doble de personas en el estado de confinamiento, hemos tenido casi unos 82 beneficiarios nuevos, de personas que en 3 meses, que es casi el doble de los que en el mismo periodo de tiempo en el año 2019 tuvimos, ¿no? Entonces, es cierto que las familias, pues ha habido un gran número de personas que a lo mejor ya se encontraban desempleadas, pero otras no, otras estaban trabajando y entonces entran en una situación de ERTE, que ha habido muchos casos, y no saber si van a cobrarlo o no, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido difícil, ¿no? Yo reconozco que al principio, a mí las primeras semanas también, como es lo que ha comentado Jesús, que no sabíamos cómo, pues teníamos todo preparado, pero no habíamos teletrabajado nunca, ¿no? Entonces, pero yo también, para mí ha sido positivo, ¿no? Yo he podido atender a todo el mundo, le he podido ofrecer, e incluso las residencias que estaban cerradas por motivo del COVID, había alojamientos alternativos. O sea que en el que iba a Granada, que además ha comentado antes Esther que tenía una amiga, había un alojamiento alternativo de hoteles específicos que podían utilizar estando en esa situación. O sea que, pero tanto a Granada como a Córdoba, como a Sevilla, como incluso a Madrid. O sea que en tema de alojamiento también, en tema económico, sí que es cierto que ahora, en la fecha en la que estamos, lo ha comentado también, llevamos casi 30, pues en ayuda económica 31.000 euros más o menos. Pero claro, estamos a mitad de año, que llevamos casi, cuando finalice este año, tendremos, pues no sé, calculando unos 70.000, 80.000 euros para poder atender a la familia. Y bueno, yo creo que nosotros estamos preparados para eso. De hecho, la Central Madrid ha destinado una partida extra suficiente para poder atender a todos los pacientes y familiares que necesiten ayuda económica. Es que actualmente ahora, según pues los estudios que nosotros hemos estado haciendo en el tema del confinamiento, ha habido, por ejemplo, en total en Andalucía, de desempleados que le han recién diagnosticado de cáncer, ha habido un total de 2.334 nuevos casos, ¿vale? Entonces,
nada más que en Jaén Capital han sido 153 casos en situación de desempleo. Luego a eso le tienes que sumar los autónomos, que ha habido un total de 2.187 casos nuevos que le han diagnosticado. Entonces, quiero decir que los datos son muy altos comparados con este mismo, bueno, pues antes de que pasara esta situación del COVID. Entonces sí que estamos preparados. Se prevé que después del verano viene, bueno, pues todas las reuniones que tenemos a nivel también con los compañeros tanto de Andalucía como de Madrid, pues se prevé un alto número de ayudas económicas, porque ya se están empezando a ver. De hecho, yo ya tengo pues el doble de ayudas todos los meses en este mes, por ejemplo, cosa diferente al año pasado en la misma fecha. Y mentalmente, Sergio Garrido, psico-oncólogo de la Asociación Española contra el Cáncer. Sergio, ¿cómo ha sido para los enfermos? Y yo no me referiría solo a enfermos, también imagino que habrá habido un estrés importantísimo. Aquí está Ana Laura en el personal sanitario, que sabemos que lo ha pasado muy mal y que hay que agradecerle muchísimo la labor que han desarrollado durante todo este tiempo. Pero ¿cómo ha sido, hablando de psicología, estos 3 meses que han parado el mundo? La verdad que indudablemente ha sido duro, ¿no? Y Esther, mejor que ella, que no lo estaba comentando en primera persona, ¿no? Y sus compañeras, no solamente se sumaba ya la pérdida de control, ¿no? que muchas veces supone esta enfermedad, sino que la situación en sí de pandemia, pues también no tenía un añadido ahí que hacía un cuadro muchísimo más complejo, ¿no? Las pérdidas de relaciones, de contacto social. Y también, bueno, por un poco el no saber cómo iba a evolucionar, ¿no? Esto de esta epidemia. Todo eso sumado, como digo, al propio malestar ya de por sí de la enfermedad. Cuando hemos estudiado y se han hecho algún estudio desde el Observatorio del Cáncer de cómo realmente ha afectado sobre todo durante esos meses, esos días mucho más críticos, donde realmente la pandemia estaba ahí en su pico más alto, sí que se ha visto que los pacientes, por ejemplo, han manifestado un 34,3% de malestar clínico severo, frente a un 22,1% aproximadamente de lo que reflejaba la población en general, ¿no? Sí que es verdad que no queremos decir con eso que ese 34,3, aunque fuese significativo, pero no quiere decir que hubiese un trastorno mental diagnosticable, pero sí que lo estaban viviendo intensamente a nivel emocional, era complicado, ¿no? Una sintomatología mucho más elevada en ellos. Curiosamente, cuando se ha estudiado también qué estábamos haciendo desde la asociación, en este caso, se veía que aquellos pacientes que tenían sintomatología más elevada eran los que precisamente estaban recibiendo ya algún tipo de apoyo psicosocial por parte de la asociación, lo cual, una de dos, se puede interpretar o que realmente estábamos llegando a esos pacientes que más lo necesitaban, o que eran ellos, ¿no?, los que en ese momento pues, se animaban a llamarnos y a contactar con nosotros. Lo decía Jesús y a nosotros nos sorprendía mucho cuando descolgábamos, cogíamos un teléfono para hacer algún control a algún paciente y efectivamente decía, pues sí, la verdad que me he acordado de vosotros, he intentado en algún momento a lo mejor probar, llamaros, pero bueno, luego he pensado que estaríais demasiado liados y que estaríais con muchas más cosas en la cabeza como para atenderme a mí. Es decir, la capacidad del ser humano para adaptarse ha sido increíble, ¿no? Creo que Ana Laura también lo decía antes. Luego también es verdad que había una preocupación superior por la pandemia en pacientes con cáncer que en población en general, pero bueno, yo creo que eso totalmente justificado. Primero porque se han percibido con mayor riesgo, temor a complicaciones porque los propios tratamientos producen una inmunodepresión y eso podría hacerlo que fueran más susceptibles, ¿no?, al contagio. Y por supuesto también problema o miedo a que, digamos, la demanda y esa capacidad del sistema sanitario tenía que volcarse en ese momento en otros quehaceres, porque se pudiera ir en detrimento de la atención a ellos. Un dato quizás que nos ha llamado la atención, y es que la edad, por ejemplo, en estos casos se ha visto como a mayor edad han sido capaces de afrontar mucho mejor el confinamiento. Cuanto más joven el paciente, se entiende que, bueno, por lo menos nosotros entendemos así, mucha más ruptura con los proyectos vitales, con sus relaciones, exámenes algunos, búsqueda de empleo, un estilo de vida en general mucho más activo, ¿no?
Entonces se ha visto que a menor edad mucho más malestar. Y por supuesto otro dato que no ha ayudado en nada es el uso o la sobredosis informativa a la que muchos de los pacientes pues, se han visto, ¿no? En ese tiempo, digamos, inmersos, ¿no? No solamente por televisión, sino también por redes, por mensajería de todo tipo, que ha hecho que a mayor nivel de información o de sobreinformación, esa, digamos, omnipresencia del virus, de tener la sensación, porque el cerebro, claro, da igual que tú, el cerebro, digamos, el virus sea imaginario, sea real, si lo importante es que tú lo estás presenciando y estás continuamente oyendo de él. El cerebro lo interpreta exactamente igual y continuamente está intentando enfrentarse a esa amenaza. Entonces yo creo que esos son, digamos así, un poquito por encima lo que se ha sondeado y lo que se ha visto en los pacientes. Doctora Ana Laura, en ese sentido, o científicamente que no sé el nivel, ¿no? de influencia que puede tener cualquier tipo de tratamiento que se pueda hacer a un paciente para su estado de ánimo, para que lo asimile mejor, para que su cuerpo mejore, pero imagino que durante este tiempo sí habrán notado mayor dificultad a la hora de afrontar una mejora en el paciente con ese estado de permanente ansiedad, como decía Sergio, ¿no? de estar sobreinformado de qué me va a pasar ahora, qué me puede pasar. Pues, Javier, yo precisamente no he percibido eso en nuestros pacientes. Precisamente en los pacientes con cáncer. O sea, sí en el resto de pacientes a lo mejor, en el sentido de que, como bueno, en algunos momentos hemos tenido a los oncólogos también pues, que participar junto con otros especialistas en la atención a pacientes COVID y realmente es cierto que el miedo creo que ha sido la constante que hemos, las tres cuando hablábamos, Raquel, Esther y yo, empezábamos hablando del miedo, pero sin embargo en nuestros pacientes en concreto, en los pacientes con cáncer, yo he visto un sentido de responsabilidad, un sentido de precaución, lo que comentaba Sergio, de decir, ellos mismos infravalorar algunas veces de más sus síntomas. Realmente yo he percibido eso de los pacientes con cáncer, el hecho de una preocupación, una responsabilidad de la cual me ha sorprendido muy gratamente. ¿Cuánto ha influido? Pues realmente luego estamos empezando a tener datos ahora porque, como sabéis de sobra, pues es cierto que esto ha sido una situación inédita en el mundo y esa preocupación que seguimos teniendo por todo el mundo y en concreto en nuestros pacientes por esa inmunosupresión que suponen los tratamientos, por esa alteración en otros órganos que puede producir la enfermedad. Pero sí es cierto que estamos empezando a tener datos de que esos primeros estudios que venían de China, de que en los cuales se veía que los pacientes con cáncer tenían peor parte en la infección COVID, pues estamos viendo ahora, y algún dato de algún estudio inglés, hay estudios españoles que parece que no están así. O sea, realmente que no supone un riesgo añadido al que tenemos todos. No, por eso no quiero que nadie transmitir tampoco un mensaje de excesiva confianza, pero sí es en el sentido de que todo, de cara a una infección todos estamos en una posible exposición y las medidas de precaución siguen siendo fundamentales. La distancia social, la higiene de manos, fundamentalmente el uso de mascarillas, creo que son los que nos están haciendo pues volver a una situación un poco más normal, pero con esa precaución que no podemos olvidar. Pero sí te diría eso, que los datos después de estos 3 meses, analizando los datos que estamos teniendo, pues nos arrojan resultados que más halagüeños de lo que pensábamos inicialmente. Y es que parece que nuestros pacientes no han sufrido tanto como pensábamos que iban a sufrir la enfermedad. Y quiero pensar y estoy segura de que gran parte es por su enorme responsabilidad y participación y colaboración en su estudiado. O sea que realmente creo que lo han hecho especialmente bien. Esther, ha sido así, ¿no? Desde el primer momento, una responsabilidad mayor que cualquier persona que no partía de cero con ningún problema. Claro, yo decía, por ejemplo, que veníamos entrenados para una pandemia, los pacientes de cáncer, porque durante tratamiento sabes que pasas muchos días en casa, no te encuentras bien, con lo que ya estábamos entrenados a quedarnos en casa.
Entonces, en cierta manera, eso sí, en mi caso, yo lo he llevado relativamente bien, el quedarme en casa. El problema está viniendo quizás más ahora, cuando nos estamos desconfinando. A mí, por ejemplo, me da mucho miedo salir ahora a la calle, cosa que antes, cuando estaba con cáncer, estaba en tratamiento, estaba deseando estar en la calle, y ahora que no estoy en tratamiento, estoy bien, supuestamente. Creo que lo hablaba con Sergio un día, que tenía la impresión, no quiero salir de casa. Me da miedo contagiarme, me da miedo contagiarme y a lo mejor tener que ir luego a oncología, a mi visita y contagiar a alguien. Entonces, como que me está costando desconfinarme, no confinarme. Confinarme fue muy sencillo, era hacer casi lo que hacía durante todos los tratamientos, que era pues estarme en casa, tranquilita, relajada, viendo plataformas digitales, dejé de ver la tele para no tener noticias COVID por ningún sitio, porque me sacaban de quicio al final, y viendo películas y viendo series. El problema me ha venido después, para desconfinarme. No me he desconfinado aún. Nada, ¿no? Ahora mismo tranquilidad, en casa. Sí, así mismo. Oye, y una pregunta que lanzo para cualquiera, imagino que Ana Laura, o también por el conocimiento a nivel institucional a Jesús, ¿puede interrumpir todo el avance que estamos viendo en la investigación del coronavirus, de la vacuna, de los medicamentos que mejor pueden ayudar a paliar la enfermedad, con la investigación que se hace del cáncer? ¿Tienen que tener tranquilidad los enfermos? Pues ahí te diría, Javier, que sí influye, pero sí influye realmente. Hubo un parón de la actividad investigadora, es cierto, pero al menos creo que en España, y puedo hablar pues porque gracias, a pesar de que las redes nos han intoxicado, también nos han permitido pues mantenernos en contacto, hablar con los compañeros, qué estás haciendo, cómo lo estás afrontando, cómo estás adaptando tus servicios. Creo que han sido una herramienta valiosísima. Y creo que de una manera u otra todos hemos, pues en oncología, pues por las características del cáncer, creo que en cada uno de los servicios de oncología siempre tenemos de alguna manera presente la investigación, porque realmente es algo que nos mueve, pienso, a todos los oncólogos. Y como te decía, pues me ha llamado la atención que incluso en ciudades, en comunidades que han estado con tasas de infección más altas que nosotros aquí en Jaén, que aquí en Andalucía, han seguido moviendo iniciativas para adaptarse a la situación y aunque, por ejemplo, por los ensayos clínicos inicialmente muchos de ellos se paró el reclutamiento, es decir, se paró esa investigación, pero se hicieron todo el esfuerzo posible para que los pacientes que estaban en tratamiento siguieran su tratamiento. Y hemos tratado pues de reinventar esa investigación. Con respecto a los recursos, que entiendo que una de las partes que hablaba Javier es con respecto a los recursos. Pues pienso que esta situación quiero creer que ha tenido que poner en valor que precisamente por eso deben mantenerse esos recursos, porque la investigación, el conocimiento lo más rápido y de mayor calidad posible es lo que nos va a llevar a vencer esta infección y a convivir con ella, igual que a aprender a vivir con el cáncer e intentar que podamos vivir con él y eliminarlo en la medida de lo posible o bien convivir con él. Entonces, creo que al final la conclusión tiene que ser que debe investigarse tanto una cosa como la otra. Sí es cierto que en cuanto al momento inicial es que los compañeros que trabajan en laboratorios, en centros de investigación, se paró esa actividad. La investigación clínica, los ensayos clínicos, como te decía, pues se readaptó y se paró temporalmente. Y con respecto a los recursos, pues bueno, pues en nuestro país tengo que decirte que desde mi opinión no ha sido una prioridad. Pensamos los que nos dedicamos a esto que en otros sitios y que se podría dedicar más recursos y creo que esto está siendo el ejemplo de que el trabajo en equipo y los recursos de investigación pues son los que nos llevan a la solución y nos llevan a avanzar. Entonces, creo que tienen que cubrirse esas dos necesidades porque una es complementaria a la otra. En ese sentido, Jesús, la asociación tiene una responsabilidad
muy importante, ¿no? Como canalizadora también de recursos para la investigación. Hay diferentes horizontes para continuar, para que no cesen muchos estudios, becas, programas. Ahí anunciabas antes el compromiso actual de la asociación, imagino que de cara al futuro también. Como decía Ana Laura, al principio de la pandemia se pararon los equipos de investigación, pues, como paramos mucha gente. El equipo tuvo que parar durante un tiempo de investigar, pero los fondos comprometidos por la asociación, por la Fundación Científica realmente de la Asociación Española contra el Cáncer para este año, que eran 20 millones de euros, se van a aplicar en su totalidad. Es decir, eso ya está hablado con los equipos de investigación, ya han retomado y se van a aplicar en su totalidad este año. Ojalá ocurra lo que dice Ana Laura, ojalá todo esto sirva para concienciar de una vez que hay que destinar más fondos de investigación, que la única forma de luchar con el COVID, contra el cáncer y contra otras muchas enfermedades es investigar. Luchar contra las enfermedades y también yo creo que un síntoma de salud de nuestra sociedad o de nuestro país, ¿no? Tener una buena investigación dentro de España y unos buenos equipos de investigación y suficientes fondos para que los investigadores no tengan que irse al extranjero a hacerlo, ¿no? Porque investigadores, y estamos escuchándolo todos los días en las noticias, tenemos y muy buenos y muy bien formados. Y lo que faltan son fondos. La asociación, hemos duplicado los fondos destinados a investigación, el gasto anual en 4 años lo hemos multiplicado por 4 y no nos vamos a quedar ahí. Desde luego la intención que tenemos no es quedarnos ahí. Ojalá esto sirva para que de una vez por todas nos concienciemos en lo importante que es destinar fondos a investigación y en lo importante que es crear una cultura de investigación en la sociedad. Para finalizar, yo creo que únicamente a ver que ha habido un problemita ahora. Esther, lo siguiente que nos decías que ahora mismo estás sin desconfinar todavía, lo siguiente que tienes ahora mismo, tienes revisión próximamente, ¿qué es lo que tienes en el horizonte ahora mismo? ¿Hacia dónde miras? Bueno, pues tenía que haberme hecho una mamografía entre febrero y marzo, que no se me hizo. Aún no se me ha hecho del pecho que tengo. El lunes tengo revisión en oncología, no sé si me llamarán para decirme que vaya o que no vaya, porque realmente desde enero no he ido por Jaén, todas las consultas han sido vía telefónica y esperar que todo esto pase. Y lo que habéis dicho sobre investigación, sobre todo, la investigación, espero que al menos haya aprendido eso. A que se necesita investigar, para lo que sea, investigadores, cáncer, COVID, lo que sea, pero se necesita investigar mucho más y poner dinero en estas cosas que al final son las que nos van a traer recursos para un futuro. Pues, y el futuro es, pues ya veremos, cambia en un segundo, ya lo hemos visto todos, cómo puede cambiar en un momento. En un instante se para el mundo. Esther, Sergio, Raquel, Jesús, Ana Laura, muchísimas gracias por compartir este ratito con toda la gente que ahora mismo nos está viendo, que le hemos permitido abrir una puerta a la esperanza, a contar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que puede ocurrir y cómo debemos estar preparados para ello. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Javier. Y a todos ustedes, señores, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. La Asociación Española contra el Cáncer en Jaén y Onda Cero hemos querido compartir con ustedes reflexiones y sobre todo estar muy cerquita a ustedes, que sientan que nos tienen muy cerca, trayendo el testimonio de profesionales, de pacientes, de la gente que día a día está luchando también contra esta enfermedad que ojalá muy pronto, como decíamos, con la ayuda de la investigación, dentro de un tiempo seamos capaces de controlarla muchísimo mejor. Un saludo, muchísimas gracias y muy buenas tardes.